Dios les bendiga. En este momento estamos aquí una vez más para compartir una bendición muy grande para todos los hermanos y amigos que nos están siguiendo con nuestros temas, nuestros mensajes. Pero también quería hacer una invitación a todos los hermanos y a la congregación también del SADAI, que los días martes continuamos con nuestra hora de intercesión, de oración, y también por todas las peticiones que vienen llegando a nosotros. Así que le pedimos que estén atentos todos los días martes a las 19 horas. Queremos allí desconectarnos de todo lo que nos está comprometiendo y nos ponemos desde las 19 a las 20 horas orando para que haya bendición y para que ocurran milagros también en las personas que nos están escuchando, personas que están recibiendo a través de la palabra de Dios, que nos envían sus mensajes, que cada palabra que llega a sus vidas puede traer un desafío. Ese es el propósito. Y bueno, y seguimos así compartiendo la palabra de Dios, que en este momento vamos a abrir las Escrituras en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué. En el libro de Josué vamos a mirar el capítulo número 14, versículos 6 al 9. Y vamos a dar lectura en este momento. Y dice, en el nombre del Señor: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. En esta tarde quiero hablar de la conquista de Caleb. Qué hermoso es cuando nosotros tenemos un espíritu de conquista, que podemos anhelar algo en nuestro corazón y luchar para poder hacerlo realidad. Muchas veces queremos la bendición de Dios, pero no luchamos para que pueda ser realidad en nosotros. Una de las cosas tan importantes es que nosotros podamos reconocer el favor de Dios, que nunca nos olvidemos del favor y de la misericordia de Dios. En el capítulo 34 del libro de los Salmos, allí el salmista reflejaba agradecimiento permanente sobre los beneficios de Dios, sobre la obra divina de Dios. Y decía: bendeciré a Jehová en todo tiempo, mi alabanza estará de continuo en mi boca. Qué importante cuando uno siempre en el corazón allí tiene agradecimiento a Dios por toda la obra que Dios hace con nosotros. En este pasaje de la Escritura, Caleb está recordando aquel momento cuando Moisés, por mandato de Dios, allí había enviado a 10 príncipes con Josué y Caleb, que serían 12, representando cada uno una tribu de Israel, para que fueran a reconocer la tierra de Canaán, la tierra que Dios le había dado como promesa a Abraham, el patriarca Abraham, y esa herencia que le había entregado a Abraham fue traspasando de generación en generación hasta que llegó el tiempo del cumplimiento de esa palabra que Dios le había dado a Abraham. Pero muchas veces hay palabras que llegan a nosotros que en el momento sentimos el gozo, sentimos la alegría, pero luego, pasado el tiempo, es como que esa palabra dejó de tener fuerzas en nosotros. Eso es lo que en este momento yo quiero compartir con ustedes, que nunca abandone la palabra que Dios le está entregando en su corazón, porque la palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y por siempre. En ella está el sí y el amén de todas las cosas. Y allí recuerda
en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 1, versículo 34 al 40, allí dice: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de estos, refiriéndose a los 10 que acompañaron a Josué y a Caleb en esta travesía de llegar a explorar la tierra de Canaán, refiriéndose a estos hombres que no trajeron una palabra de fe, no trajeron una palabra allí de confianza en lo que ellos habían podido observar en la tierra de Canaán. Dice: no verá hombre alguno de estos, refiriéndose a esos 10, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Y luego dice: excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Qué importante es ser fiel a Dios en la palabra que Él nos entrega, en las promesas que Él nos entrega. Hoy estamos viviendo un tiempo muy difícil para el pueblo de Dios y para muchas personas, pero especialmente el pueblo de Dios que durante mucho tiempo ha recibido palabra, mucha palabra. Y en esta época de tanta lucha, de tanta aflicción, tenemos que sacar a luz aquella palabra que se nos entregó, esa palabra que en un momento nos trajo regocijo, en un momento activó nuestra fe, en un momento nos desafió, en un momento hizo ver cosas grandes como le pasó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Ellos salieron con mano fuerte, con mano poderosa de Dios. Ellos vieron allí las plagas en Egipto. Ellos fueron testigos de las plagas que cayeron sobre Egipto. No era una plaga como la que hoy tal vez aquí está enfrentando el mundo, ¿no? Eran 10 plagas las que cayeron una tras otra, y una peor que otra. Y allí se sentía la impotencia, como se siente hoy en día la impotencia cuando las personas que allí están luchando con esta plaga del COVID-19, que muchas veces se le da tanto énfasis, que yo creo que está bueno poder tomar precaución y poder uno hacer las cosas como se le ha ordenado, pero no se le puede dar tanto hincapié a ese espíritu de enfermedad que está sobre el mundo. Y eso es cuando uno tiene la mirada puesta en las cosas naturales de esta tierra, como aquellos hombres, como aquellos 10 príncipes que salieron junto a Josué y a Caleb. Y ellos, cuando llegaron a la tierra que Dios les había enviado a través de Moisés, ellos vieron la buena tierra, ellos vieron los frutos de la tierra, ellos vieron todo lo que la tierra producía. Era verdaderamente una tierra que fluía leche y miel. Pero además de eso también comenzaron a ver lo que habitaban en esa tierra, que eran gigantes, los hijos de Anak, que ellos vivían allí atormentando a otros pueblos más pequeños y les quitaban, les robaban las cosechas, y de eso vivían los hijos de Anak, allí siempre tratando de destruir al más pequeño. Y entonces cuando ellos vieron a los hijos de Anak, vieron los gigantes, comenzaron a disminuir la grandeza de su Dios, la grandeza de nuestro Dios, porque el Dios de los israelitas es nuestro Dios. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de Josué, el Dios de Caleb es nuestro Dios. Es el Dios que nosotros alabamos y bendecimos. Ese es nuestro Dios. Por eso el salmista decía: bendecir a Jehová en todo tiempo. Allí en el Salmo 103 también habla cuando uno reconoce: bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Porque Dios es un Dios grande, un Dios que da palabra y cumple, un Dios que todo lo que Él promete es sí y es amén. En Él no hay sombra de variación. Pero a Dios no le agrada cuando nosotros recibimos una palabra y luego nos olvidamos de esa palabra. Eso es lo que nosotros estamos viendo en este pasaje de Deuteronomio, cuando dice que Jehová escuchó las palabras que decían estos hombres allí, y se enojó Jehová y dijo: no verá hombre alguno de esta mala generación la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Dice la buena tierra.
O sea, Dios ya había hablado de esa buena tierra. Ellos cortaron un racimo de uvas y era tan grande el fruto de la vid que no la podían traer al hombro de una sola persona y la tuvieron que poner en un palo y traerla entre dos y trajeron otros frutos de la tierra para que ellos pudieran ver lo que la tierra producía, que era como Dios lo había dicho, una tierra buena. Y allí dice que se airó Dios por ellos y les dijo: tampoco entrarán allá. Josué, hijo de Nun, el cual sirve, él entrará, dijo, y porque él hará repartir la herencia a Israel. Él iba a ser aquel que iba a repartir toda esa tierra. La tierra estaba en el lugar que Dios le había dicho. La tierra producía lo que Dios había dicho. En ese lugar habían habitantes en esa tierra. Habían construcciones en esa tierra, pero Dios había dado una palabra que ellos comerían de lo que no habían sembrado y vivirían en ciudades que no habían edificado. Entonces había una palabra ya de que por más que viviera quien viviera, el pueblo que estuviera en esa tierra, aunque sean gigantes, esa tierra ya Dios le había entregado a su pueblo, porque le dijo que comerían del fruto de esa tierra, de lo que ellos no habían sembrado en la tierra. Quiere decir que alguien había cuidado la tierra, alguien había construido ciudades, porque Dios ya así lo había permitido, porque sería el cumplimiento de la palabra que le había dado a su pueblo. Pero ellos no creyeron a esa palabra, ellos comenzaron a ver a los gigantes, a ver la oposición, y no solamente allí a verlo con sus ojos humanos, sino a ponerlo dentro de su espíritu para que cuando llegaran a traer el informe al pueblo y a Moisés, ellos también iban a desalentar a ese pueblo. Por eso Dios allí estaba enojado con ellos. Y dice en el versículo 39 del capítulo 1 del libro de Deuteronomio, dice: y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, porque ellos habían hablado y habían murmurado contra Moisés, ¿por qué los había de llevar a ese lugar? Para que aquellos moradores de esa tierra los destruyeran y tomaran a sus niños como un botín, que tomaran a sus familias y maltrataran, ¿verdad? Entonces, allí ellos decían: preferimos volver a Egipto, preferimos morir en Egipto. Qué triste, ¿no? Lo que ellos pensaron. Qué tremendo, porque muchas veces vemos también a mucho pueblo de Dios que dice: es mejor allí estar lejos de la iglesia, porque en la iglesia tenemos que hacer esto, hacer lo otro, y muchos se vuelven atrás. Hoy en día hay mucho pueblo aquí en Batán que está fuera de los caminos de Dios. Hay mucho pueblo que conoció al Señor, que un día le sirvieron, un día alabaron al Señor, un día reconocieron sus obras, pero ahora se han alejado, se han apartado por las circunstancias, por situaciones, por cosas que le pasaron en la vida. Pero en este momento el Señor está llamándote para que te vuelvas a Él. Como decía el profeta Jeremías: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, porque pronto viene el Señor, y si usted no se encuentra en el camino de nuestro Señor Jesucristo, si usted no restaura su vida, usted tiene que entender que el Señor viene pronto, y cuando Él levanta su iglesia se manifestará el anticristo aquí en la tierra. Se manifestará la tribulación y luego la gran tribulación que va allí a sorprender a tantos miles y miles de seres humanos, que va a traer tanta angustia, tanta aflicción, como dice la palabra de Dios, como que nunca hubo ni habrá. Por eso uno le predica la palabra para que usted pueda reflexionar. Estimado hermano, usted que se ha quedado, usted que por mucho tiempo dejó de ir a la iglesia y dijo: más adelante, pero tal vez Dios te está llamando, ahora te está llamando para que le reconozcas primero y reconozcas su soberanía. Él tiene poder para restaurar tu vida. Y allí Dios le había dado una promesa a Josué y a Caleb, que ellos serían tratados de una manera diferente,
porque el espíritu de Josué y el espíritu de Caleb era totalmente diferente al espíritu de los otros 10 que fueron a reconocer la tierra. Entonces dijo Dios: vuestros niños, de los cuales dijiste que servirían de botín, y vuestros niños que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán, le dijo, a la tierra de Canaán, y a ellos le daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros, le dijo, volved e id al desierto, camino al Mar Rojo. Los hizo volver atrás, porque le había dado sentencia de que su vida iba a terminar en el desierto, por no creer a la palabra de Dios, por no reconocer. Qué tremendo cuando uno puede estar en un grupo de personas que estamos contemplando lo mismo. Tal vez habemos 50, 100 personas y estamos contemplando lo mismo, pero no todos pensamos lo mismo de lo que contemplamos. Y eso es la diferencia cuando uno tiene un buen espíritu. Cuando uno crea la palabra de Dios allí, Josué y Caleb, allí tenían un espíritu diferente. Ellos amaban a Dios. Por eso Caleb, cuando dice allí en el libro de Josué, capítulo 14, versículo 7, Caleb dice: yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo traje noticias como sentía en mi corazón. Él sentía en su corazón que Dios le había dicho la verdad. Caleb sentía en su corazón que Dios no le había mentido. Caleb sentía en su corazón que Dios no le había engañado para nada. Dios le había dicho la verdad, que esa tierra era una tierra que fluiría leche y miel. Esa tierra sería algo que sería como una herencia para sus hijos y para los hijos de sus hijos. ¿Cuántas bendiciones perdemos nosotros en esta vida por no creerle a Dios, a sus promesas, que son fieles y son eternas y son verdaderas? Saber que podemos dejar una herencia de salvación a nuestras generaciones futuras, que viene tal vez en un tiempo tan difícil para este mundo, porque cosas buenas no vendrán, pero sabemos que los hijos de Dios tenemos una esperanza gloriosa por medio de Jesucristo. Sabemos que en Cristo, ¿verdad?, hay vida eterna y podemos dejar una herencia gloriosa a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos. Cuando mi padre se estaba yendo de esta tierra, horas antes de partir del escenario de esta tierra, él guardaba en su corazón la palabra de Dios y allí tenía un Nuevo Testamento que él lo tenía allí todo marcado. Y una de las cosas que me impactó cuando yo tomé esa palabra y decía en las palabras de Pablo: yo he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera y he guardado mi fe. Y allí las promesas de la corona de justicia que Dios le tenía preparada. Y cuando allí me pude acercar a él en los últimos momentos de su vida y pude reconocer a Dios, pude quebrantar mi corazón a los pies de su cama, que él estaba en sus últimos momentos de su vida aquí en la tierra. Y una de las palabras que traspasó mi corazón me dijo: hijo, si me querés volver a ver otra vez, tenés que arrepentirte de tus pecados, tenés que volverte a Dios, tenés que reconocer a Dios como tu Salvador, porque si no, nunca más me vas a volver a ver. Y cuando él me dijo esas palabras, yo caí de rodillas a los pies de la cama de mi padre y lloré amargamente mi pecado, y me arrepentí de mis pecados y le rendí mi vida a Cristo. Tuve mi primer encuentro con el Señor y allí, cuando yo hice ese compromiso con Dios y confesé mi maldad, mi pecado, y me arrepentí delante de mi Padre, y allí mi Padre me abrazó y comenzó a profetizar, comenzó a darme la herencia que él tenía de su sacerdocio, de su ministerio, y comenzó a profetizar sobre mi vida. Yo apenas tenía 18 años y allí comenzó a soltar palabras que en el momento yo tal vez no entendía, pero las creí en mi corazón, las guardé en mi corazón. Y un día se las conté a mi madre y le dije: estas son las palabras que mi padre me dijo antes de partir, porque cuando él recibió en su espíritu que yo me había quebrantado de corazón y me había arrepentido, él me abrazó y soltó esa palabra, esa heredad que vino sobre mí, que la cual hoy yo estoy transmitiendo a mis generaciones futuras, a mis hijos, a los hijos de mis hijos. Y sabe que
tal cual, cada palabra que Él dijo en ese momento se cumplió sobre mí, se cumplió sobre mi vida, se ha cumplido sobre mi familia, sobre mis hijos. Por eso Caleb, cuando Caleb le está hablando a Josué y le decía: yo era de edad de 40 años, cuando Moisés dice: siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Cumplí, decía Caleb, yo cumplí porque le creí a Dios. Yo cumplí porque atesoré su palabra en mi corazón. Yo cumplí porque puse por obra su palabra. Estimado hermano, estimada hermana, estimado amigo, usted que me está escuchando, qué importante es cuando uno recibe una palabra de Dios. No es porque uno está dando una palabra, no, es porque Dios ha puesto esa palabra en el corazón para que usted la reciba. Tal vez usted en este momento está recibiendo esta palabra, está rompiendo las cadenas del pecado, las ataduras, ligaduras, está quebrantando los yugos para que usted sea libre y se vuelva al camino de Dios y le crea a Dios cada promesa que Dios le ha dado. En ella está el cielo, amén, para usted, para sus hijos y para los hijos de sus hijos. En medio de esta pandemia, en medio de esta adversidad, de esta lucha, usted y yo tenemos una promesa divina de Dios: que mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti a que te guarden en todos tus caminos. Yo creo en esa palabra y por esa palabra me muevo, por esa palabra vivo, por esa palabra declaro la bendición de Dios. Y allí Caleb, allí le dijo, entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti, le dijo, y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová tu Dios. Qué maravilloso que cuando uno le ha sido en lo poco fiel a Dios, Dios cumple su palabra. Cuando Josué y Caleb estaban con aquellos 10 en la tierra de Canaán, y ellos volvieron con una expectativa, con una esperanza de que iban a volver a tomar esa tierra, a conquistar esa tierra. Y Josué y Caleb allí estaban dispuestos aún a darlo todo, a dar su vida para que sus generaciones futuras entraran en esa tierra, a poseer la tierra que Dios le había dado. Muchas veces como hijos de Dios nosotros queremos la bendición de Dios. Queremos que Dios nos prospere, que Dios nos bendiga. Queremos que Dios guarde nuestra familia, que Dios guarde nuestro trabajo. Pero muchas veces no queremos pelear la buena batalla de la fe, porque hay que pelear la batalla de la fe y echar mano de la vida eterna. El apóstol Pablo nos dice allí en Efesios 6, capítulo 12, dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra potestades del diablo, contra principados, contra huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes, demonios que se mueven para atacar tu vida, atacar tu familia, atacar tu economía, para atacar tu salud. Pero tenemos la armadura de Dios. Tenemos esa preciosa armadura de Dios que nos ha dejado para que podamos resistir en el día malo. Y Pablo enseña, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destruir las fortalezas del diablo. Por eso nada lo detuvo, porque Caleb tuvo que volver a recorrer otros 40 años, otro tiempo con esos hombres que no creyeron, con aquellos que quedaron en el desierto, pero Caleb se mantenía creyéndole a Dios. Y ya era de 85 años. Y dice, estoy como cuando tenía 40 años. Mis fuerzas son las mismas. Mi vigor es el mismo. Mi fe es la misma. Qué importante, hermano, que es cuando uno han transcurrido los años. Ha pasado el tiempo y nuestra fe sigue creciendo. Nuestra fe sigue, ¿verdad? Allí expandiéndose sobre aquellos que nos escuchan, que nos ven. Qué importante cuando podemos dejar una huella en este mundo
que otros puedan caminar en esa fe y puedan creer que las mismas promesas que me fueron dadas a mí le pueden ser dadas a usted. Y las mismas bendiciones están para usted y están para mí. Por eso es importante ver la vida de este siervo de Dios, de este hombre como lo fue Caleb, que Josué dice en el versículo 13 del capítulo 14 de Josué. Dice Josué, entonces le bendijo y le dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, el Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes de Kiriat Arba, porque Arba fue el hombre grande entre los araceos, y la tierra descansó de la guerra cuando Caleb tomó la posesión, porque no era que le dio Josué la tierra. Él le dio ese monte que le pedía a Caleb. Estaba lleno de gigantes. Pero Caleb dijo, no me interesa. Yo no veo los gigantes, yo veo la heredad, yo veo la tierra. Y allí es donde nosotros tenemos que ver con los ojos de la fe. No ver lo que está aconteciendo hoy en el mundo. Sí, vamos a guardar recaudo, vamos a recibir, ¿verdad?, todo consejo y ponerlo por obra también, porque la obediencia es parte de lo que Dios nos ha dado, la palabra, que debemos ser obedientes. Pero tampoco podemos vivir con nuestra mente, con nuestro corazón atormentado de que está pasando esto, como lo escuchamos todos los días durante tantos días que están pasando. Nosotros tenemos que oír la voz de Dios, la voz de Jehová, como lo oyó Josué y Caleb. Estimado amigo, estimado hermano, usted que me está escuchando en esta tarde, que el Señor ponga en usted una bendición grande en este momento, y su fe crezca, su vida crezca, y usted se aferre hoy más que nunca a la palabra de Dios. No deje de orar, no deje de leer la palabra, busque a Dios, buscad a Jehová en tanto pueda ser hallado. Busque a Dios hoy más que nunca. Debemos aferrarnos a la palabra, meditar en ella de día y de noche, como dice, ¿verdad?, el profeta. Guardar la palabra de Dios, atesorarla en nuestro corazón, ver que la majestad y la gloriosa presencia de Dios está en su palabra. La grandeza y su señorío está en su palabra. El poder y su magnificencia está en la palabra. Pero esta palabra la tenemos que guardar en lo profundo de nuestro corazón. Porque dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Si nosotros tenemos palabra de Dios, vamos a hablarle a las personas que en este momento están necesitando un milagro. Es por eso que en este momento yo quiero hacerte una invitación donde esté, que levantes tus manos al cielo y puedas orar, y puedas declarar esta palabra como la declaró Josué y Caleb, ¿verdad? Caleb fue un hombre que conquistó algo tan tremendo, una heredad tremenda. Él no lo veía como algo para él, lo veía como algo para sus generaciones futuras. Qué importante cuando nosotros miramos con una visión futurista cada actitud, cada cosa que hacemos, poder ver que nuestros hijos van a recibir lo que nosotros les dejamos. Si usted es un hombre de fe, usted va a dejar una herencia de fe. Usted es una mujer de fe, va a dejar una herencia de fe. Es importante cuando uno crece en la fe y puede transmitirlo al corazón de su familia. Es importante. Por eso yo le animo a que usted hoy más que nunca tome la palabra de Dios. Tome la palabra de Dios, porque en ella está la vida. En ella está la salvación eterna. En ella está la esperanza del mundo. Hermano y hermana, no deje de leer la palabra. No deje de orar. No deje de buscar al Señor. Porque estos tiempos son tiempos donde nosotros debemos acercarnos más. Porque Cristo viene pronto por su iglesia. Así que en este momento yo le invito a orar. Señor, agradecido en este momento con todo mi corazón por lo que está haciendo con nosotros. Pedimos, Señor, que cada hermano, hermana que en este momento nos está escuchando, personas que por primera vez están escuchando, pedimos una bendición grande sobre sus vidas. Si hay alguno enfermo, en el nombre de Jesús, sea sanado ahora.
Su palabra dice que por sus llagas, por cuyas heridas, somos sanados y por su poder somos libres. Por eso en este momento clamo también por aquellos que tal vez se han quedado en el camino y quieren restaurar sus vidas, Padre. Te pido para que se vuelvan a ti, Señor, para que tú le des ánimo, le des fuerza, para que le des fe, le des confianza. Te ruego en el nombre de Jesús por cada uno de aquellos hermanos que se han alejado del camino de Dios. Que vuelvan, Señor, a buscar tu presencia, a reconciliarse contigo. Señor, te pido por aquellos que tal vez nunca escucharon una palabra. Si ellos en este momento están escuchando esta palabra, te pido, Señor, que les ayudes a creer, que tengan fe, que ellos abran su corazón y te puedan recibir a ti como el único y suficiente Salvador. Que sus nombres puedan estar inscritos en el libro de la vida. Oh Padre soberano y eterno, te doy toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza solo para ti, por medio de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te acompañe y que tengas paz.